Buenos días. Buenos días, profesor. Hola, profesor, buenos días. ¿Cómo Buenos están días. ustedes? Bien, ¿y usted? ¿Qué cuentan? ¿Aburridos con la pandemia, supongo? Sí, ¿Ah? Sí, uno está aburrido con la pandemia aquí. Que espero conocerlos pronto para poder trabajar más en familia. esperemos que pase. Uy, Bien, yo voy a ser su profe de termodinámica. estamos bien entonces. Me presento, estos son anteojos ópticos, pero con el sol se ponen oscuros. ¿Ah? Y ahí me los pongo nuevos para poder leer la pantalla. Bueno, yo soy su profe de termodinámica. Me presento, soy el doctor Contreras, pedagogo en matemática y física, máster en física aplicada, máster en transferencia de calor, doctorado en energética, todos los estudios los realicé en Francia, con postdoctorado en Japón. Chuta. Además, soy constructor civil e ingeniero mecánico. Y mi intención ahora es estudiar acuicultura, porque el mundo hay que llevarlo bajo el océano. Y como buen físico tenemos que saber cuáles son las condiciones y los parámetros que reinan bajo el agua. No hablando de la luna, yo creo que hay que meterse bajo el mar para evitar contaminaciones, cambios climáticos y todo lo demás, porque la temperatura del mar, más o menos 2 grados, lo que sea, es prácticamente constante. Y como vamos a hablar de termodinámica, vamos a estarnos relacionando siempre con este tipo de temas. ¿Alguna pregunta? Eh, no de mi parte, profesor, al menos. No, yo tampoco, pero siento que va a ser entretenido el curso. Mire, a mí me interesa mucho que pregunten, porque son ustedes los que están aprendiendo. No me molesta que interrumpan, al revés, mientras más interrumpen mejor, porque eso significa que tengo que ser más claro. Nuestras clases queremos hacerlas un poco dinámica, ¿m? De tal manera de ir desarrollando en conjunto un tema, ir aportando, y cada vez que alguien no entienda, interrumpe, profe, un momentito, devuélvase la PPT, devuélvase una página o 2 páginas, pero no se queden con dudas. Cualquier duda que ustedes se queden significa menos nota, porque si se quedaron con esa duda y les sale en una prueba, los únicos perjudicados son ustedes. Y eso tienen que tenerlo clarito. ¿Ya? Porque al final quien rinde pruebas son ustedes para efectos de cumplir los requisitos que la universidad pide. Bien, vamos a hablar un poquitito de lo que vamos a hacer. Como decía, nuestras clases queremos hacerlas lo más entretenida posible para que no se me vayan y me dejen colgado ahí, estén en otro lado. Y veo el logo de ustedes. Ujú. Lo segundo, vamos a tener clases formales y van a tener ustedes clases de autoformación, en donde yo les voy a dar un tema y ustedes en una clase lo desarrollan y en la otra clase lo exponen. ¿Bien? Por lo tanto, esta clase de autoformación ustedes estudian en la hora de clase. ¿Está bien?
No va a Ya. haber link, no va a haber nada, porque el trabajo es de ustedes. Salvo que sean trabajos de grupo y ustedes se envían algún link de reunión o a través del WhatsApp u otro. ¿Ya? Esa autoformación significan, entre comillas, tareas, la temática, tareas. Y las tareas, según el reglamento, el promedio tiene un 25% de la nota final. Por lo tanto, ya es un regalo. El laboratorio, que vamos a hacer laboratorios online, tiene el otro 25%. Ahora, el laboratorio online, como estamos sin la posibilidad de llegar al equipamiento de un laboratorio real, vamos a utilizar el smartphone o el celular como instrumento de medición. De repente el celular va a ser acelerómetro, voltímetro, etcétera, porque hay un montón de aplicaciones que se bajan al celular y el celular se transforma en un instrumento. ¿Está bien? Y eso es bueno porque después le podemos enseñar a los cabros de enseñanza media cómo utilizar el celular no solo en chateo, ¿ya? Sino que también para hacer alguna experiencia. Y después hay dos pruebas con un 25% cada una. Ahora por reglamento nos vamos a dar un poco la lata en esta primera hora para realizar el sílabo. Entonces vamos a empezar a mirar una ayuda a memoria. Allí lo tenemos. Nuestro curso es de termodinámica. Termo significa y dinámica movimiento. Termo procesos térmicos y dinámica movimiento. Por lo tanto, significa movimiento del calor. ¿Ya? Y la termodinámica nosotros la conocemos a través del fenómeno de temperatura. Ojo con la definición. No hay que confundir calor con temperatura. Temperatura es un indicador de potencial, de valor. Y el calor es una cantidad. Me explico. Tenemos un poroto que está a la temperatura 10. Podemos tener 50.000 porotos siempre a la temperatura 10. Pero el calor que tiene un poroto, si es 5 y tenemos 1000, tenemos 5000 calor. El calor se suma. Ojo con lo que digo. El calor se suma. La temperatura, veamos, tengo un vaso con 50 grados de agua y otro vaso con agua 50 grados. Lo junto en uno más grande. ¿Me da 100? No, porque mantiene la temperatura. Correcto, porque es un parámetro intensivo. No se suma. No se puede sumar. Entonces hay cosas, parámetros y variables que se suman y otras que no se pueden sumar. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como vamos a hablar mucho de temperatura, tenemos que tener el cuidado de que no se nos vaya a ocurrir sumarla, porque puede haber una pregunta tramposa por ahí y caigan en la trampa de sumar. Entonces, como es un parámetro intensivo, pasó ahora mismo, como es un parámetro intensivo, ¿verdad? Se usan instrumentos para leerla. Y ahí tenemos una sumatoria de equipos de tipo doméstico y de tipos industriales.
¿verdad? Porque como la temperatura es un parámetro intensivo, generalmente trabajamos muchas cosas a temperatura constante. Y para trabajar a temperatura constante hay que estar agregando o quitando calor. El calor es energía. Entonces, si yo a una cosa le quito calor, le bajo la temperatura. Si a una cosa le agrego calor, sube la temperatura. ¿Bien? Cuidado, entonces, apareció un David Gutiérrez. Ahí lo dejamos pasar. Ahora, los procesos térmicos, todos los procesos térmicos están asociados al transporte de calor. Todos los procesos térmicos están asociados al transporte de calor. Entonces, generalmente, bueno, deja la universidad usar lápiz. Pausar grabación, detener, ocultar el video, más. Hay que usar el lápiz de acá. Ya. Entonces tenemos nosotros que todo proceso térmico está asociado, todo proceso térmico está asociado a la temperatura y compromete al calor, compromete al calor. Por lo tanto, hay un transporte de calor, ya sea llega calor o ya sea se pierde calor, ¿ya? O ya sea se pierde calor, ¿verdad? Y los equipos de medición, los famosos llamados termómetros, tienen distinto origen. Tienen un origen por dilatación, o tienen un origen de fenómeno eléctrico y tienen un origen de fenómeno eléctrico. Por lo tanto, hay un instrumento que se llama, entre comillas, termómetro, termocupla, ¿verdad? Par dielectric, etcétera, tiene un montón de nombres, dependiendo de la disciplina, que nos mide, ¿verdad? Si hay un incremento de la temperatura de alguien, significa que acumuló calor. Si decrece la temperatura, significa que el cuerpo perdió calor. Por lo tanto, la temperatura nos indica la transferencia de calor, cómo pasa de un lado al otro, cómo entra a un cuerpo o cómo se pierde de un cuerpo. Y eso tenemos que tenerlo bastante clarito. Bueno, lo que nos convoca. Termodinámica. Este es el sílabo, ¿verdad? Que tiene 3 horas de clase a la semana, tiene una de ayudantía
y otra de laboratorio. Laboratorio y la ayudantía la vamos a comenzar la próxima semana, toda vez que tengamos contenidos para trabajar. Y una hora autónoma, de estudio autónomo, entre comillas, en casa. ¿Bien? Estudio autónomo, entre comillas, en casa. Bueno, hay unos prerequisitos, eso se supone que ustedes los tienen, por algo los aceptaron de que los inscribieran. Competencias, ¿qué vamos a lograr con este curso o qué queremos? En esto ustedes como pedagogos tienen que colocar mucha atención en el escrito, en los verbos que tienen. Como estos objetivos son los de la universidad, nosotros vemos a cuál hace competencia el ramo de termodinámica. Eligieron la competencia número 5. Gestionar los conocimientos de matemática y física. Gestionar. Para contribuir al logro de aprendizaje significativo en sus estudiantes en el contexto sociocultural, es decir, poder entender, utilizando las matemáticas, toda la conceptualidad de la dinámica, ¿verdad?, social. Y lo relativo a las modificaciones, transformaciones, etcétera, del medio ambiente, de los diversos que hay. Yo recién les conversaba bajo el agua. Ese es un medio ambiente que hay que estudiarlo. Y el aprendizaje. El aprendizaje, ojo, el aprendizaje se asocia con las preguntas de prueba y con la intención de lo que uno enseña. Entonces, tienen que tener ustedes cuidado con reconocer conceptos. ¿Qué es temperatura? ¿Qué es pared adiabática? ¿Qué es pared diatérmica? ¿Qué es lo que es un ciclo de Carnot? ¿Qué es lo que, etcétera? ¿Ya? Entonces ustedes como estudiantes de pedagogía deberían tener un cuadernito que uno lo tiene de ahora hasta que termina en la U y va colocando un glosario de palabras que se usan cotidianamente en distintas disciplinas asociadas a la termodinámica, en nuestro caso, de este ramo. Pero en general, a la mecánica, la óptica, la electricidad, las ondas, física moderna, astronomía, etcétera. Por ejemplo, Ángel pregunta, ¿qué es un año luz? ¿Qué es una unidad astronómica de medida? Jaque, ¿verdad? Entonces, en la medida que vamos usando conceptos, ustedes lo anotan y lo que no tienen claro, le colocan al lado, lo buscan en internet y muy sucintamente, resumido, colocan el significado. Y así sucesivamente van a generarse ustedes un diccionario asociado a la física. Entonces, reconoce conceptos y además reconoce, ¿qué encuentran en la lista espera? A Matías Troncoso. Ahí lo dejamos pasar. Y además, leyes fundamentales. Entonces las leyes son comportamientos. Bajo una ley expresa cómo se comporta un fenómeno. Y por ser ley corresponde a un modelo matemático, a lo que llamamos una ecuación, una función. Entonces allí hablamos de leyes fundamentales, que tenemos que tenerlas siempre presentes, ¿ya?
aplica conceptos. Entonces yo le voy a jugar al tiro al fútbol para meter quién mete más goles. ¿Ya? Porque luego dice aplica conceptos. Luego dice aplica conceptos y las funciones, ¿verdad? Y las funciones. Nuevamente, de toda el área de la física, porque es un aprendizaje, ¿verdad?, de la pedagogía en física y matemática. Y además, dentro de los conceptos y leyes fundamentales, hay cosas de tipo vivencial. Hay cosas de tipo vivencial que a nosotros nos afecta, como es la fuerza, movimiento, energía, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con sus transformaciones. En todo, ¿verdad? El universo, la Tierra, etcétera, 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 ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver fuerza térmica, movimiento térmico, energía térmica, porque estamos en termodinámica, y todas las transformaciones, ¿verdad?, del calor. Entonces ya tenemos dos tópicos. Y luego relaciona conceptos. Luego relaciona conceptos y las leyes fundamentales. Y reconoce factores. ¿Ya? Entonces tenemos 4. En todas las pruebas va a salir un problema para reconocer conceptos, un problema para aplicar, ¿verdad?, para analizar, un problema bajo conceptos, qué conceptos se aplican para resolverlo, para entenderlo, qué es decir, qué tenemos que tener claro para entender un problema. Luego relaciona los conceptos. Allí ya son problemas de tipo de aplicación. Entonces, relaciona conceptos, en definitiva, es una aplicación. Entonces, tenemos conceptos para aplicar. Y luego reconoce factores que dificultan. Por ejemplo, los factores que dificultan es la aplicación de las matemáticas a la física. Porque matemática es número abstracto, la física es un número que tiene apellido. No es lo mismo que 40 grados Celsius que 40 calorías. Porque una se puede sumar y la otra no. Es decir, el 40 no indica nada, que es un número abstracto. ¿Está bien? Entonces, eso es el aprendizaje. Nótese que esto que rayé es la estructura de los problemas de la prueba. ¿Bien? Ahora, para el efecto, todas las clases que hagamos, las grabamos y luego les mando el link de YouTube para que ustedes puedan ver y repetir la clase cuantas veces quieran. ¿Ya? Para facilitar el estudio. El programa. Aquí vamos a ver el programa. Unidad 1, escalas térmicas. ¿Verdad? Como hay, si yo tengo en una caja 3 calor, en otra 10 calor, en otra 50 calor y en otra 1000 calor, cada una va a tener distinta temperatura.
va a tener distintas escalas, porque hay termómetros que no llegan a medir temperaturas muy altas y otros que no miden temperaturas muy bajas. Entonces hay un universo de equipos que sirven para medir y además tienen que ser calibrados. Y como le hablé de 5 calor, 10 calor, 50 calor, tenemos que identificar el concepto de calor, la capacidad de calor que tiene un cuerpo para almacenarlo, el calor específico para ver el tránsito del calor, cómo entra y cómo sale. Y indudablemente problemas relacionados para poder aplicarnos un poco. Determinar temperaturas de equilibrio, lo que dice en matemática el teorema de la dicotomía, ¿verdad? A igual B, A igual C, por tanto B igual C. Lo mismo sucede con la temperatura y de esa forma se mide. Identificar flujos de calor. Flujo significa cantidad de calor que está atravesando un área. Flujo, ¿verdad? Es un campo vectorial que penetra un área. Y gestionar los conocimientos para aplicar los fenómenos vistos en la naturaleza, en el campo de la mecánica térmica. La unidad 2. Justificar la teoría cinética de las moléculas. Ahí nos vamos a meter en gases, ¿verdad? La teoría molecular, el calor de la molécula, el trabajo que realizan los electrones, los protones, ¿verdad? Y la termodinámica, cómo influye en la dilatación de un gas, en el que el gas pierde densidad, se eleva, y gana densidad baja. Ahí vamos a tener un periodo de lluvia, ¿verdad? Eso significa que cambiaron las isotermas, las isoclimas, se le llaman también, y entramos al mundo de diferenciar los cambios térmicos de los sólidos versus los gases. Es bastante entretenido esos tópicos. Después la unidad número 3, que corresponde al segundo principio de la termodinámica. ¿Cómo se justifica el segundo principio? ¿De dónde nace y por qué nace? Es fácil, nació, bueno, ahora uno dice fácil porque otro viejo ya lo descubrió, ¿verdad? Porque si uno le echa calor a algo, le echa calor, le echa calor, le echa calor, ¿verdad? Lo podría llenar, pero lamentablemente todo cuerpo simultáneamente pierde calor. Entonces hay un calor de entrada y un calor de salida. Y si uno con ese calor quiere realizar trabajo, el trabajo más el calor perdido tiene que ser igual al que ingresa, indudablemente, por conservación de la energía, que lo vieron en mecánica. Vamos a ver las máquinas térmicas, los refrigeradores, ¿verdad? Los motores térmicos, las bombas de calor, las unidades de frigoríficas. Vamos a calcular los rendimientos de estas máquinas, si es mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. Acá nos vamos a encontrar con que hay máquinas térmicas que tienen rendimiento y como no puede ser mayor por definición la palabra rendimiento, se le llama coeficiente operacional, que es mayor que 1. Reconocer la entropía como función de estado. La entropía es una pérdida de calor. Por ejemplo, gastamos 1 litro de benzina para mover el auto, una masa es igual M por A, ¿verdad? Lo movemos, pero la energía del litro
se gasta una fracción en mover el auto y la otra se pierde como entropía, el calor del gas de escape, el calor de los fierros del motor del auto, el calor del agua del radiador para mantener el motor frío y no se funda. Todo eso nos entregan trabajo, que es el objetivo del motor. Eso corresponde a calor perdido, a una entropía generada. Y esa entropía, si ustedes analizan bien, va a parar a la atmósfera, porque después el motor se enfría. ¿Y para dónde se fue el calor? Por conservación de la energía, a la atmósfera. Por lo tanto, todo proceso industrial entrega a la atmósfera todo el combustible que se consume en el mundo, que genera calor, finalmente aterriza en la atmósfera. Y allí hay entonces modelos que uno utiliza para predecir, para calcular, etcétera, y algunos tienen bastante limitantes. Es decir, que son aproximaciones, son funciones de tipo estocástica que se acercan o convergen a un número. Quedamos con un cierto margen de error como una buena solución para entender un fenómeno. Aquí no existe nada exacto. No hay 58,39571 grados Celsius. Porque en el momento que uno lo mide, al rato ya cambió. Así que es 57,3 más menos, no importa cuánto. Y luego vamos a tener un momento de trabajo de tipo experimentales, que son los laboratorios. Esto que está allí me llegó a mí del Educandus, que tiene la U, y ahí dice calibrar termómetros, medir calores específicos, medir cambios de fase, establecer temperatura de cambio, trabajar. Lo más importante para ustedes, pedagogos, es aprender a trabajar en equipo, a darse tareas, ¿verdad? Y cumplir bajo un cierto requerimiento, que están obligados a aprenderlo y utilizarlo cotidianamente, ¿verdad? Tienen que aprender todo lo que se relaciona con simulación, utilizando el método científico. Y el método científico tiene 7 pasos. Por lo tanto, cada vez que ustedes se hacen una pregunta de algo, tienen que responder siguiendo los 7 pasos. Siempre. Entonces, allí se generan las condiciones de observación. Y como nosotros estamos hablando de transporte de calor, pregunta: ¿cómo se transporta el calor en la atmósfera si no hay soporte material? ¿Por medio de gases? ¿No? Por medio de gases, por la entalpía del aire, ¿verdad? Pero ¿cómo se transporta el calor en el vacío? ¿Cómo llega el calor del sol a la Tierra si hay vacío? ¿Cómo se agarran los enanos rojos, suponiendo que la caloría es igual que la carga eléctrica? Si viene un enano rojo calentito, ¿verdad?, del sol para acá, ¿cómo viaja? ¿En qué se soporta? Si no hay molécula, no hay nada, hay vacío. Pregunta, ¿verdad? Pregunta. Es decir, uno dice, llega un fotón. ¿Qué es lo que es un fotón? Allí empiezan todas nuestras definiciones, ¿ya?, que vamos a discutir.
Y luego montar experimentos con medición de coeficiente de hidratación de un sólido y o líquido. Que seguramente esa experiencia las vamos a mirar online y ustedes van a utilizar el teléfono como instrumento de medición. Esas son las 4 unidades que nos piden desarrollar el sílabus en este ramo. ¿Está bien? Esas 4 unidades. Y para el efecto de que a ustedes le digan está bueno, ¿verdad? Está bueno, aprendió, no aprendió, se supo desenvolver o no, tenemos las evaluaciones. Una prueba 1 dije que aporta un 25%, que está formada por 5 tópicos respecto al aprendizaje, a observar, diagramar, analizar, aplicar, conceptualizar, etcétera, etcétera, que van a salir los problemas adecuados para un tipo de aprendizaje o para cada tipo de aprendizaje, tanto en la prueba 1 como en la prueba 2. Entiendo que si no viene alguien a la prueba, existe una prueba de recuperación, ¿verdad? Que tienen que cumplir algún trámite administrativo, supongo. Pero eso, a la final, en la larga, es conversable. Luego, la unidad de aprendizaje, que son las tareas, ¿verdad? Las tareas, tiene un 25%, y los informes de laboratorio grupales y pruebas escritas individuales, si hubieran un control de sorpresa para hacerle trampa, ¿verdad? Tiene todo eso un 25% lo que tiene que ver con el laboratorio. Esa prueba escrita o informe, generalmente el laboratorio preparamos un informe que obedece, ojo, vayan buscándolo ya, a un informe bajo el procedimiento del método científico. Entonces busquen en internet modelo de informe amparado en el modelo del método científico, porque eso vamos a evaluar. Y luego las tareas, el promedio de la nota de todas las tareas aporta un 25% ya a la nota final. Luego, indudablemente, hay un examen escrito que obedece a una normativa. El que tiene un 4 o un 5 no da examen, aunque uno lo quiera sacar mal no puede. Bueno, hay un reglamento que tenemos que acogernos de todas maneras. La fecha y toda la próxima clase las voy a proponer. Voy a hacer el programa clase a clase, el que le llaman clase a clase, para que ustedes lo puedan tener y ahí fijamos cuándo hacemos las pruebas. Y si ustedes quieren un buen regalo de Navidad, podemos hacer la prueba el 24 en la tarde. Eso es chiste, ¿eh? Sí, me fijé. Luego la bibliografía. Aquí pusieron, esto está en el sílabo, pusieron un montón de bibliografía. Montón. ¿Ya? Yo recomiendo libros que son bastante didácticos, que es a ver dónde está acá. El Levenspiel, que es el primero. Después hay otro que es hay otro que propone bueno, todos los libros que hay acá son buenos.
todo, pero el level field me parece que es más didáctico para los pedagogos. ¿Mm? ¿Cuál profesor? El primero que está. Ya. ¿Mm? Pero de todas maneras yo probablemente, y el tercero bastante didáctico con muchos problemas resueltos, el Fengel, termodinámica de Fengel. De todas maneras yo les ofrezco, tengo una bibliografía digital pirateada y tengo los libros en digital. Por lo menos el Levenfield y el Fengel los tengo. ¿Mm? Y la mayoría de los otros también. Entonces después más adelante me dicen, profe, suba el libro o mándenos el libro a su correo, lo haremos. ¿Mm? Para que vayan formando ustedes su biblioteca digital. Eso. ¿Qué les parece el chistecito que tenemos que desarrollar? ¿Eh? Interesante. Hay mucho que ver. Yo creo que es bien Interesante. bonito porque es un ramo que nos enseña a mirar y observar los fenómenos en general, todos los fenómenos de tipo climático, de incendios, de cuestiones forestales, de que se enchueca la boca, que el corazón se para, etcétera, etcétera, tienen que ver con fenómenos de energía térmica. ¿Mm? Entonces no tenemos que enfrascarnos, creo yo, en este ramo en resolver problemas. Yo creo que en poder entender y conceptualizar fenómenos naturales. ¿Mm? Es decir, este fenómeno tiene un área mecánica, tiene un área astronómica, tiene un área térmica, tiene una dinámica termodinámica, es decir, cómo se mueve el calor. Por ejemplo, uno podría prender un simple fósforo y observar cómo se mueve el calor, cómo se mueve la llama, cómo se va quemando el palito de fósforo, cómo avanza el calor, cuál es la velocidad de propagación térmica. Muchas cosas uno puede ver mirando un simple palito de fósforo que se quema. ¿Y por qué se quema más rápido el palito de fósforo que el incienso que usan las mamás y prenden olores raros, ¿verdad? Y que dura un montón de tiempo? ¿Y por qué cuando nadie se mueve, el humo que sale es prácticamente una línea recta que sube, y si uno mueve la mano un poco lejos, ese humo cambia la forma, se dispersa? ¿Por qué si yo muevo la mano por allá lejos, aquí se interrumpe el camino del humo? Todo eso, ¿por qué? Se los van a preguntar los estudiantes cuando enseñan física. Y tenemos que tener respuestas idóneas, ¿verdad? No chamulladas. Porque los cabros chicos nos van a guiar, los cabros chicos hoy día tienen más tiempo para navegar que uno. Mucho más tiempo. Y en la medida que va pasando la edad, tenemos menos tiempo para entrar a los sistemas. Bien, juventud, vamos a hacer siempre lo siguiente. Cuando haya cambio de bloque, paramos, ustedes se ausentan, etcétera, y yo les voy a enviar el nuevo link. ¿Ya? Ya. De tal manera que cada clase terminamos y mando por el Educando el nuevo link. Y así Ya. sucesivamente. Entonces siempre va a aparecer el martes y el jueves, ¿verdad? Van a aparecer los links de la primera clase nomás. Profesor, ¿Sí? pero al inicio de la reunión no decía que estaba ilimitada.
Perdón, no te entendí bien. Es que no entiendo por qué iba a cortar la reunión y enviar otro si al principio leí de que era ilimitada esta sesión. Es porque como estoy grabando, puedo dejarlo detenido, pero yo me amarro, no puedo usar el computador para otra cosa, etcétera, Ah, en ese tiempo, ¿ya? ya. Y además, si ustedes están haciendo algo en la casa o tienen un hermano más chico que necesita el computador un rato, etcétera, etcétera, mejor mandamos un nuevo link. A propósito, yo no sé cuál es el cumplimiento de los requerimientos de la U, pero yo en algunas cosas me hago el sordo o el ciego. Como estamos online, tenía que ser ciego. No me preocupa la asistencia. ¿Ya? Si se quedan por ahí una noche jugando o enredados en las sábanas por ahí, no me preocupa que no lleguen al otro día. Porque usted tiene que aprender a ser responsable y como vamos a subir siempre las clases grabadas, siempre, y le voy a yo enviar el link. Y además, si son autodidactas y aprenden más rápido leyendo un libro que escuchándome a mí, solamente viene a clase a hacer preguntas, puede. Por lo tanto, a nivel de formalismo, la asistencia no me es para mí significativa. ¿Ya? Y yo personalmente, profe, le quería agradecer eso igual porque justo en este instante yo tengo tope con otro ramo en el que la asistencia sí es obligatoria. Pero Que no, va a sumar no se la clase. preocupen, porque yo no le voy a colocar a nadie en menos un 75%. Ujú. ¿Ya? A no ser que el sistema tenga un contador, pero como el link a ellos yo no se lo he mandado, no saben quién asistió. ¿Verdad? Uno es juez y parte en esta cuestión. Eso, entonces, les dejo y nos encontramos más ratito. ¿Mm? Y gracias por Oye, asistir. ¿Ah? Y me gustaría de repente a Daniel, Matías, Carla, a Bárbara, ¿verdad? Y a todos ustedes, Ujú. a Matías, Daniel, a Daniel, etcétera, ¿verdad? Que hagan preguntas y conocerles por lo menos la voz. ¿Ya? Porque dijimos que vamos a tratar de hacer la clase entre todos. ¿Mm? Entre todos. Bien, juventud, nos estamos viendo entonces. ¿A qué hora es? A las 12. A las 12. A las 12 entonces nos juntamos. Ok, profesor. Que les vaya bien. Después podríamos hacer a lo mejor otra cosa. Comprimir los bloques y como proponía la estudiante recién, y lo seguimos de largo. Hacemos un break conversando nomás de cualquier cosa, de algún tema contingente, en donde podamos aplicar la termodinámica y nos ahorramos los 10 o 20 minutos del corte entre clase y clase. Ya, juventud.